Éxodo capítulo 25. Quiero que miremos el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Tomaréis para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis. Y menciona todos los elementos que hablé en la primera enseñanza del tabernáculo. La segunda enseñanza fue el domingo pasado. Hoy es la tercera. Y en esta tercera enseñanza, les vuelvo a repetir, tengo mucha alegría y mucha emoción, porque todo lo que les voy a enseñar, usted no lo va a encontrar en un diccionario, en un libro, no lo va a encontrar en una biblioteca. Todo fue algo que Dios me habló y que yo me dediqué a escribir y a escribir. Ahora quiero que miremos un panorama general de lo que es el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene unas medidas particulares como para que usted se ubique. El tabernáculo es un espacio rectangular de unos 30 codos de largo. Estamos hablando de 13 metros aproximadamente. El tabernáculo, quiero que al mirar la pantalla, quiero que todo eso que usted está viendo lo grafique. Cuando estoy hablando del tabernáculo, estoy hablando que él medía más o menos 13 metros de largo y de alto tenía 10 metros. ¿Por qué le doy estas medidas? Porque es importante que lo ubiquemos así. Recuerde que en la entrada, no me puedo detener a las dos enseñanzas anteriores, pero voy a pasar rápido. El tabernáculo tenía a la entrada una cortina, una puerta que se llamaba el camino. En el atrio estaba el altar del sacrificio, el lavacro. Pero ya en la parte interna, que es la que vamos a entrar hoy, detrás de esa puerta, en el interior, se encontraba en el lugar santo 3 elementos. Estaba el candelabro o candelero o menorá. La menorá tenía 7 brazos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Ahí está el candelabro de oro con 7 brazos. Está la mesa de los panes de la proposición con 2 hileras de a 6 panes que sumaban 12 panes. Y estaba el altar de oro o altar del incienso, donde el sumo sacerdote quemaba el incienso. Y al otro lado de esa puerta llamada la vida, se encontraba el altar o el arca del pacto. A ver, todo esto nos tiene que llevar a Cristo, porque cuando yo empecé esta enseñanza les dije que el tabernáculo tenía un objetivo: llevarnos a ver a Cristo. La palabra tabernáculo viene del hebreo Mishkan, M-I-S-H-K-A-N, Mishkan. Y Mishkan en hebreo significa morada. Para este momento quiero que vaya pensando que todo esto Dios me lo habló con un lápiz y un lapicero y un par de hojas. La palabra Mishkan, que traduce morada, no es el templo de Jerusalén, no es el templo de Salomón, sino el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Ahora vamos a ir a Levítico capítulo 24 para detenernos en estos elementos. Habló Jehová a Moisés. Los que estén aquí digan amén. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro. Estoy en Levítico 24 verso 2. De olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo sobre vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Ahora bien, este candelero proféticamente es Cristo. Yo de usted diría amén. La menorá, si pueden escribir menorá con tilde en la última A, y la forma correcta de escribirlo sería con H al final, menorá. Hay algunos que confunden el candelabro con el candelero de 9 brazos. No lo podemos confundir, este tenía 7. Pero yo no quiero ir al elemento como tal, sino a Cristo. Cristo es el candelabro. Dice Apocalipsis que Él se movía en medio de los candeleros. Ahora, ¿dónde vamos a comprobar que Cristo es el candelabro de 7 brazos? Isaías capítulo 11. Isaías registra
porque una virgen concebirá. Isaías habla de todo el nacimiento de Cristo, pero en el capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y dice: y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Cristo. Y reposará sobre él. ¿Quién es él? Cristo. Y sobre él reposará, número 1, Espíritu de Jehová. A ver, por favor, miren en mi imagen el candelabro. ¿Cuántos brazos? 7. Y el primer brazo se llama Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová significa espíritu de gobierno. Esta es la razón por la que muchos políticos que van en contra de los diseños de Dios buscan ir a iglesias cristianas para recibir gobierno. Dios da gobierno a sus hijos. Y estoy hablando no de un gobierno que perece, sino de un gobierno espiritual que puede destruir las tinieblas. Ahora, el gobierno es el Espíritu de Jehová, está sobre Cristo. El segundo brazo es el espíritu de sabiduría, pero no la sabiduría de Grecia. Sabiduría de Grecia es Sofía. El nombre Sofía es sabiduría griega. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que dice Pablo que no es racional, no es animal, no es aristotélica. Es una sabiduría que literalmente proviene de Dios. Y no propiamente porque se dé por las canas. La Biblia dice que en las canas hay sabiduría, pero esta es la sabiduría de la experiencia. La sabiduría del candelabro es una sabiduría muy superior a la misma sabiduría de la experiencia. Porque yo conozco abuelos locos. Sí, o sea, si vamos a hablar por ese aspecto, por ahí no está partiendo. El tercer brazo es el espíritu de la inteligencia. Cristo es inteligente y Él quiere inteligencia para usted. Entonces, apóstol, yo no sé de matemáticas, no soy capaz de las matemáticas. Sí, tú puedes ser inteligente. Tú eres inteligente. Dice Daniel que recibió un espíritu de inteligencia 10 veces más que todos los demás. Yo una vez estaba en una cabina, en una emisora, rodeado de periodistas, y me bombardeaban con unas preguntas. Y yo recuerdo haberle dicho en mi mente a Dios mientras ellos me preguntaban: dame espíritu de inteligencia. Note que estoy hablando del candelabro. El candelabro es proféticamente Cristo. El candelabro tiene 7 brazos. Aquí están los 7 brazos. Espíritu de gobierno, que es de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Es esta capacidad de ver la vida con precisión. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que uno busca para hablar y son personas que tienen una precisión para aconsejar? Y usted dice: pero le hablo de esto y me aconseja bien, le hablo de esto otro y me aconseja bien. Tienen una capacidad para conocer. Eso es espíritu de consejo, y Cristo lo tiene y se lo quiere entregar a usted. El quinto brazo es el espíritu de poder, y el poder se recibe por el aceite, y el aceite era el combustible del candelabro. Yo les enseñé que el aceite tiene varios usos. El primero, el aceite sirve para iluminar. El candelabro estaba puesto para iluminar. Pero también el aceite sirve para alimentar. Pero también el aceite sirve para el aceite de la unción y el ungüento de la unción. ¿Cuántos de ustedes quieren ese poder que viene de Cristo? Pero el sexto brazo, dice Isaías, es el conocimiento. La palabra es gnosis, conocimiento profundo que viene de Dios. Y el séptimo brazo es el temor a Dios. Es el temor de la capacidad de la obediencia. Proverbios capítulo 1 verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pablo dice a Timoteo: hijo mío, guarda las palabras de Dios, porque ellas te harán sabio. Ahora bien,
Viendo el candelabro en el tabernáculo, yo estoy viendo a Cristo. Pero hay otro elemento ahí, la mesa de los panes de la proposición. Diga conmigo, mesa de los panes de la proposición. Un detalle final, el candelabro era hecho a mano, lo tallaban con martillo. ¡Pa! ¡Pa! ¿Dónde ve usted ahí a Cristo que fue golpeado por nosotros? La mesa de los panes de la proposición, el capítulo 24 de Levítico, versículo 5. Vayan conmigo allá, abran sus Biblias. Levítico 24, 5. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. 12 es número de gobierno. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Ahora, ¿qué significa esta mesa? El pan. Escuchen esto y escríbanlo. Se llamaba también pan de la proposición o pan de la presencia, pero en el hebreo original se llamaba pan del rostro. ¿Pan del qué? Es importante que digan esto porque lo vamos a encontrar ahorita adelante. Pan del rostro. El candelabro es Cristo. La mesa de los panes es Cristo. Juan capítulo 6, aquí va a aparecer Cristo de una forma extraordinaria como el pan. ¿Se acuerdan que cuando David, no sé quiénes habrán leído la Biblia, cuando David entra al tabernáculo y se come los panes, que hubo un escándalo y dijeron: si tú no eres sacerdote, ¿cómo puedes? ¿Sabe qué le permitió a David comerse los panes? Que aunque él no era ungido sacerdote, de él venía el linaje de Cristo. Y él sabía que se iba a comer a Cristo mismo. Lo que yo quiero que usted vea con el pan es que Cristo mismo dice: yo soy. Juan capítulo 6, verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá, stop. ¿Cuál es el elemento, cuál es el rasgo, la parte del cuerpo con la cual uno más fácil puede identificar a una persona? ¿Cuál? El rostro. ¿Cómo se le llamaba el pan de la proposición? ¿El pan del qué? Todos estos judíos, Jesús había multiplicado el pan y los peces, habían comido, y Jesús se monta en la barca y se va al otro lado. Ellos no lo ven. Ahora cuando lo ven, lo siguen, lo ven. ¿Qué le vieron? El rostro. Y dijeron: ahí está, vamos, busquémoslo. Y en el versículo 26 Jesús les dijo: de cierto os digo que no me buscáis. Me buscan por lo que, no por las señales, sino porque les di pan. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis al que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés en el tabernáculo, no les dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Cuando él les habló esto y les dijo que Moisés no les había dado el pan, ¿en qué pensaron ellos? En la mesa. Cuando él les dijo: Moisés no, ellos pensaron en el maná, pensaron en la mesa, entendieron este escenario. Y Jesús les dice, verso 34, le dicen: danos ese pan. Jesús les dice en el 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed.
el pan significa satisfacción completa. Diga conmigo, satisfacción completa. Levante su mano derecha y diga satisfacción. Ahora vamos a pasar al tercer elemento, que para mí es el que más me quiero detener en la mañana de hoy, y es el altar de oro o el altar del incienso. Vamos a mirar sus características en el libro de Éxodo capítulo 30. Diga conmigo, Cristo revelado. Diga otra vez, Cristo revelado. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Detengámonos en esto. Para los judíos, se los enseñé hace ya días, la madera incorruptible, el carpintero judío decía, es la madera de acacia. Entonces note que este altar estaba hecho de madera de acacia, que refleja que este altar del incienso está hablando de Cristo. Cuando usted vea este altar, proféticamente es Cristo. Es la madera incorruptible, es la madera que no se corrompe. Él llevó el pecado tuyo, pero no pecó. Se hizo pecado sin pecado. ¿Pueden decir amén a eso? Ahora, si seguimos leyendo, por favor, dice: harás asimismo de madera de acacia, la harás, su longitud será de un codo, su anchura de un codo será cuadrado. Lo segundo que quiero que vea es que este altar es de madera de acacia, pero la forma original es oro y tiene madera de acacia. Los dos elementos se unen. ¿Qué significa el oro? En Éxodo 45 dice que era de oro. El oro es la divinidad de Cristo. Lo que los reyes le llevan a Jesús cuando nace, que yo les he enseñado que tradicionalmente se dice los reyes magos, y esto está mal. Fue una mala traducción de la Biblia, porque en la Biblia dice reyes sacerdotes, y la palabra mago es el hebreo magof, el persa magaf, que significa sacerdote. Entonces, en las películas estas que mostraban de Navidad, mostraban, no sé de dónde sacarían los nombres de Melchor, Gaspar, te va a saltar. Esos nombres no son reales. Eso es una mentira, eso es una invención. Entonces estos nombres, y se inventan estos nombres, y aparecen que eran magos que vieron las estrellas porque eran astrólogos. No, ellos no eran Walter Mercado. La astrología es a la medicina, a la astronomía lo que la brujería es a la medicina. Ellos podían ver la estrella por un asunto sacerdotal. Ellos no eran magos, ellos no sacaban gatos, no sacaban liebres de una bolsa. Ellos eran sacerdotes que se presentaron con oro. El oro habla de la divinidad, la mirra habla del quebrantamiento, y el incienso habla de la adoración y la ofrenda. Ahora, qué maravilloso estudiar la Biblia. Sí, a mí me gusta. No sé a usted, pero a mí me gusta mucho. Era de oro. Lo tercero que vemos aquí en el versículo es que era cuadrado. ¿Qué significa esto que era cuadrado? Significa, habla de la perfecta intercesión de Cristo, que cubre todos los lados. Cristo es nuestro más grande intercesor. El incienso habla de la oración. Salmo 141 versículo 2 habla de la intercesión. Incienso es oración. Salmo 141 versículo 2. Vamos allá y vamos a mirar, viendo el incienso desde esta óptica de la oración. Dice: subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda. ¿La ofrenda de qué? De la tarde. Diga otra vez, de la tarde. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Vamos allá. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono del Cordero, y tenían todos en sus manos arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Capítulo 8 de Apocalipsis versículo 3. No deje de tomar nota, yo veo que algunos detuvieron el lapicero. Capítulo 8 verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, todos los que a lo largo de la historia han muerto, santificados, apartados por Dios. Un santo no es el que mencionan y apartan. La Biblia, la palabra santo es la palabra hebrea kadosh, y su raíz, su sustantivo es kodesh, que tiene que ver con aquel que fue apartado. Tú eres un santo. Tus oraciones son como incienso ante el trono de Dios. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis refleja que en la Nueva Jerusalén hay un diseño de oración y de incienso. Nuestro más grande intercesor, primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro más grande intercesor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Y usted dice, voy rápido. Sí, ahora lo particular es que todo esto me lo habló Dios con un papel y un lápiz y una hoja y un lapicero. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, amor, cuando hemos orado que Dios ponga intercesores, el mayor intercesor delante del Padre a favor de nosotros es Cristo. Él ora por nosotros. ¿Se acuerda que cuando Pedro fue zarandeado, Jesús le dijo: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte, yo he rogado al Padre por ti? Él es nuestro mayor intercesor. Ahora, si volvemos a Levítico, por favor, necesito que esté muy conectado. Vamos a Éxodo y ahorita vamos a pasar a Levítico. Esto está muy interesante. Si vamos a Éxodo, aquí nos va a dar las características. Acacia, su longitud será cuadrado, su altura de 2 codos. La altura del altar del incienso habla de la exaltación, muerte y resurrección. Exaltación de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué altura? Porque Pablo habla a los hebreos en el capítulo 2, versículo 9, que Cristo fue humillado, pero fue levantado, exaltado por el Padre. Yo quiero que mire el altar del incienso y mire a Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero dice ahí el versículo que estamos leyendo en Éxodo capítulo 30, que este altar tenía cuernos. ¿Lo lee? Yo no sé si usted ha leído en el Antiguo Testamento que algunos reyes, cuando fueron a huir en pecado, se agarraron de los cuernos del altar. ¿Ha leído esa palabra? Y dice: se agarraron de los cuernos. Entonces usted dice: ¿de cuáles cuernos? Es que este altar tenía unos cuernos. Y apóstol, ¿qué significa esto? Los cuernos, los que conocen saben que en el cuerno está la potencia, la fuerza. Dicen que la cornada puede doler terriblemente porque es como el impacto de una bala. Los cuernos son potencia. Cuando Samuel ungió a David, lo ungió con un cuerno, declarando que la potencia estaba sobre él. Estos cuernos reflejan que en Cristo está la potencia, está la vida, está la fuerza. Yo bendigo a Cristo. Puede decir amén. Volvamos al versículo. Ahora continuemos, versículo 3. Ahí mismo de Éxodo. Vamos al versículo 3. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta. Amados, necesitamos cobertura, y nuestra mayor cobertura es Cristo. Y dice aquí, ustedes están muy callados. Yo de usted diría amén de verdad. Y dice: sus paredes en derredor, sus cuernos, y les harás una cornisa de oro. Esta cornisa, aparte de cubrirlos, tenía como objetivo evitar que los carbones encendidos cayeran al piso. O sea, nunca va a haber un fuego extraño. ¿Sabe qué significa la cornisa? Que Dios nos cubre, que Dios nos da seguridad y que Dios nos da protección. Pero también, si miramos el altar, dice que tenía 2 anillos de oro debajo de su cornisa. ¿Me pueden mostrar la imagen sin el versículo para que observen los anillos de oro? ¿Los ven ahí? ¿Y qué ven ahí? ¿Qué hay metido en los anillos? Unas varas. ¿De qué material son? De oro.
¿De quién estamos hablando aquí? ¿Qué representa este altar proféticamente? ¿A quién? A Cristo. Si vamos a hablar de Cristo, entonces usted me dirá, ¿y entonces qué significan estos dos anillos? Estos dos anillos habla de Isaías 53, que Él es varón de dolores, que fue traspasado. Fue traspasado. ¿Y entonces qué significan las varas por donde lo cargan? Estamos hablando de Cristo. Las varas, ¿sabe qué significa? Que Él cargó con nuestros pecados, que Él cargó con nuestra enfermedad. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El 4, ciertamente llevó. Míreme, este altar lo cargaban. Cuando Dios les daba la orden de desarmar el tabernáculo, y lo cargaban y lo llevaban a otro lugar. Esto significa que tú tienes derecho a vivir sano. Cristo cargó las enfermedades. Él llevó tu enfermedad, la mía. Él, por su llaga fuimos curados. Cuando lo cargaban a este altar, proféticamente, ¿sabe qué significa? Que Él cargó con tus culpas, cargó con tus cargas. Y valga la redundancia, cargó con tus pesadas cargas, cargó con tus dolores, cargó con tu angustia. Ya no las tienes que llevar tú, Él las llevó. Ahora, ¿qué significan las varas? Las varas, ¿quién las transportaba? ¿Animales u hombres? Hombres. ¿Qué significa? La interrelación constante entre Cristo y el hombre. Esto no lo vas a encontrar por allí. Ahora, en el altar del incienso se quemaba a mañana y a tarde. Diga conmigo: mañana y tarde. Diga conmigo: mañana y tarde. Números capítulo 4, verso 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. ¿Se acuerdan lo que enseñé en la primera? El paño azul. ¿Qué significa el azul? Jesús como hijo. ¿Quién lo habló? Juan. Y dice que lo cubrirán con pieles de tejones. ¿Qué significaba la piel de tejón? La fealdad. ¿Cuál fealdad? La que Cristo lo golpearon, lo desfiguraron, le pegaron. Su cara se llenó de una llaga completa. ¿Y sabe cada cuánto cubrían eso? Cada vez que lo iban a transportar. Quiero que vea esto. Tomaban un paño, míreme acá, y tomaban el altar del incienso y lo cubrían con un paño azul. ¿Qué veían los hombres? Que era un arca, que era una caja. Pero ¿qué veía el Padre? A Cristo. Y lo tapaban, y lo tenían que llevar tapado con paño azul y pieles de tejón. Y cada vez que lo cargaban, proféticamente era Cristo diciendo: yo voy a llevar sus pecados en la cruz. Voy a venir y nacer de una virgen, y voy a resucitar de los muertos. Voy a dar mi vida por ustedes. Ya no tenemos la caja, ya no cargamos la caja. Ya no necesitamos cargar a Cristo, Él nos carga a nosotros. Yo de usted aplaudiría más fuerte que eso. Quiero que miren esto. Efesios capítulo 5, verso 2. Efesios 5, verso 2. Y este versículo es importante. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este no lo leí. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién es el incienso? ¿Quién fue la ofrenda? ¿Se acuerdan que dice que a la hora de la tarde? ¿Sabe cuál es la hora de la tarde? La hora novena.
¿Se acuerda que Hechos capítulo 3 versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración? ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. A esa hora todos paraban sus actividades, todos, y oraban. Daniel en el capítulo 9 versículo 21 registra que Daniel oraba. Y vale la pena ver el versículo, porque dice que aún estando hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Quiero parar un momento aquí. Todo el tabernáculo es figura de Cristo. Y hoy me detuve. El candelabro es Cristo. Sus 7 brazos es Cristo. La mesa de los panes, ¿quién es el pan? Cristo. El altar del incienso, ¿quién es? Cristo. Acacia, oro, cuadrado, con anillos, con varas, muestra Cristo crucificado. Pero es muy importante ver esto. La hora novena, la hora de la oración. Hechos capítulo 10 versículo 30, versículo 30 y 31. Le habla Pedro a Cornelio. Cornelio, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón. La hora novena, eran las 3 de la tarde. El primer libro de Reyes capítulo 18, cuando Elías confronta a los profetas y Elías está a punto de hacer el sacrificio, dice en el versículo 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. La hora de ofrecerse el holocausto, ¿cuál era la hora? 3 de la tarde. Aquel viernes, hace un poco más de 2000 años, a las 3 de la tarde, en una cruz, en Mateo capítulo 27 verso 46, dice: cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, Jesús clamó en gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. En este momento la eternidad se estaba uniendo. Ya no era el tabernáculo, ya no era la caja de madera y de oro. Ahora era el mismo Hijo de Dios en la cruz, con los brazos abiertos, traspasado por unos clavos, derramando sangre sobre aquella cruz, diciendo a las 3 de la tarde: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando dice la Biblia que Él expiró, yo creo que en ese momento, ante el trono del Padre, subió un aroma. ¿Y a qué cree usted que olía? Yo creo que olía incienso. Yo creo que a esa hora olía incienso. Yo creo que por eso hubo un terremoto y los sepulcros se abrieron, el sol se detuvo, se puso oscuro. Y en ese momento, el altar del incienso, yo me imagino que Moisés, que estaba ahí como testigo, le dijo: Padre, Padre, huele a incienso, a lo mismo del altar del tabernáculo que me mandaste a hacer. Y el Padre le dijo: Moisés, es que todo se trataba de Cristo. Y en ese momento Cristo se presentó como la mayor ofrenda por ti y por mí. Cuando andábamos perdidos en pecados, cuando no le conocíamos, Él se dio en una cruz. Y hoy ese olor a incienso está aquí. Es Cristo diciéndote: yo te amo,
Yo te doy la salvación, yo te doy la vida, yo soy tu ofrenda. No hay y no existirá mayor ofrenda en la historia de la humanidad que el Hijo de Dios en la cruz, en el Calvario. No sé si se puede poner en pie y aplaudir y gritar: gracias, Cristo, gracias, Cristo. Ese momento nos relaciona hoy a muchos y a millones en el mundo como seguidores de Cristo. Varón de dolores. Yo pensaba ayer que hoy iba a terminar, pero si se dan cuenta, quedé en la puerta del lugar santísimo. Yo veo a Cristo aquí. Perfecto. Qué amor tan grande, ¿verdad? No sé si puedes levantar tus manos y decirle: Cristo, gracias. Gracias por entregar tu vida por mí. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por entregarte como ofrenda ante el Padre por mí. Es imposible para mí pensar esto y que no se me conmueva el corazón y el alma. Es imposible hablar esto y no pensar en tu amor. Qué amor tan grande. Cristo, gracias. Cristo, gracias. Hoy le dejo a usted la invitación para que el próximo domingo entremos al lugar final de esta enseñanza, que es el lugar santísimo, donde estamos en Cristo y vamos a mirar el altar o el arca del pacto y lo que había dentro de ella, que en últimas nos va a seguir hablando de Cristo.